Primera parte, la teoría tradicional de las emociones. La teoría clásica de las emociones sostiene que existe un lugar en el cerebro llamado el sistema límbico que supuestamente gestiona todas nuestras emociones. Según esta teoría, cuando respondemos a ciertos estímulos, el sistema límbico activa nuestras emociones mediante la liberación de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina en el caso de la felicidad. Es como si existiera un circuito específico para cada emoción. La teoría clásica también sostiene que podemos reconocer las emociones de los demás a través de sus expresiones faciales. Por ejemplo, un rostro con cejas fruncidas o una boca torcida se interpretaría como enojo, mientras que una sonrisa sería señal de alegría. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que esta teoría es incorrecta. Estas son imágenes del método de las emociones básicas, uno de los primeros estudios realizados en los años 70 sobre este tema. La idea era investigar hasta qué punto las personas pueden reconocer las expresiones emocionales. Cientos de experimentos publicados utilizaron este método, que aún se considera una referencia en el campo. De aquí surgieron las caritas que usamos en los colegios para enseñar a los niños sobre las emociones. Veamos este ejemplo. Es un rostro que expresa miedo, terror o alegría. Si pensaste en miedo o terror, estás equivocado. Se trata de Serena Williams celebrando después de vencer a su hermana Venus en la final femenina del 2008. Nueva perspectiva sobre las emociones. Uno de los descubrimientos recientes es que no existe una región específica en el cerebro encargada exclusivamente de las emociones. En lugar de ello, el cerebro funciona como una red compleja, en la que diferentes áreas colaboran entre sí y con el resto del cuerpo. La doctora Barrett utiliza el término red no como una metáfora, sino como un concepto literal, ya que se tratan de 128 mil millones de neuronas individuales interconectadas en una red. Por otro lado, la teoría constructivista de las emociones señala que cada persona siente y expresa sus emociones de manera diferente, influenciada por su historia de relaciones y la cultura en la que ha crecido. Por esta razón, a los hombres, por ejemplo, puede resultarles más difícil expresar emociones como la tristeza, ya que culturalmente lo masculino se ha asociado con otro tipo de emociones como la rabia. Asimismo, cada persona puede manifestar el enojo de distintas formas. Algunos lo internalizan, volviéndose complacientes o pasivos, mientras que otros lo externalizan alzando la voz o mostrando mayor agresividad. La teoría constructivista de las emociones indica que nuestras emociones son predictivas. Veremos más adelante a qué se refiere, pero te doy un breve adelanto. El cerebro realiza inferencias, adivina y predice lo que va a pasar, como una forma de ahorrar energía. Sin esta capacidad no existirían los deportes. Una pelota de fútbol o de béisbol puede ir muy rápido. Si nuestro cerebro no realizara esta predicción, no podríamos atajarla si somos arqueros o golpearla si somos beisbolistas. Otro concepto es el afecto, que se basa en lo más básico del cuerpo, el sentir. Del afecto se desprende el estado de valencia, que puede ser agradable o desagradable, y el estado de excitación, que es la alta energía o baja energía. Las emociones son una parte clave de nuestra vida y juegan un papel fundamental en nuestra inteligencia y bienestar. Una cita de un libro resume esta idea. Tus emociones amplían tu inteligencia. El miedo te indica que estás en peligro, la tristeza que has perdido algo importante y la alegría que has alcanzado un objetivo. Tus emociones te aportan información sobre tu bienestar. Son datos, no instrucciones. Te dicen si estás satisfaciendo o frustrando tus necesidades y objetivos. Es importante entender que nuestras emociones no son direcciones a seguir. Por ejemplo, podemos sentir enojo frente a una situación injusta. El enojo es el dato, nos indica que algo nos molesta. La dirección sería cómo decidimos actuar ante ese enojo. Podemos elegir gritar, alejarnos o en su lugar reflexionar sobre lo que nos molesta y cómo expresarlo de manera constructiva. Datos versus dirección. Esta distinción entre dato y dirección es clave. Sentir una emoción no es lo mismo que actuar sobre ella de manera automática. Las emociones nos proporcionan información sobre nuestra situación,
pero nosotros decidimos cómo responder a esa información. Veamos ejemplos. Primero, en un escenario de trabajo, imagina que tienes una presentación importante. El nerviosismo es el dato. La dirección puede ser evitar la presentación o prepararte mejor para enfrentarla. Elegir la segunda opción te permite usar el nerviosismo a favor. Segundo ejemplo, relaciones personales. Si tu pareja llega tarde a casa, puedes sentir enojo, el dato. La dirección sería expresar tu frustración de manera destructiva o abrir un diálogo tranquilo para entender la situación y gestionar el malestar. Cerebro y cuerpo, predictibilidad y afecto. El cuerpo y el afecto, el origen del sentir. El origen de nuestras emociones está en el cuerpo. Físicamente nuestras emociones pueden entenderse a partir de dos dimensiones básicas. Por un lado, primero, la valencia, que se refiere al grado de placer o displacer que sentimos en una situación, es agradable o desagradable. Por ejemplo, un bebé puede encontrar desagradable probar un limón, mientras que comer helado es una experiencia agradable. Es la línea horizontal de la figura. Segundo, la excitación se refiere al nivel de energía asociado con la emoción. ¿Es alta o baja? Al despertar por la mañana te encuentras en un estado de excitación bajo, mientras que salir con amigos a una fiesta genera un estado de excitación alta. Es la línea vertical de la figura. Valencia agradable, excitación baja, sentimientos como serenidad, relajo, placer. Valencia agradable, excitación alta, sentimientos como estar contento, la alegría, la felicidad. Excitación alta, valencia desagradable, sentimientos como el enojo, la furia o el disgusto. Y una valencia desagradable, pero una excitación baja, nos muestra emociones como la tristeza, el aburrimiento, la decepción. Esta dimensión del afecto es más clásica que la emoción y tiene que ver con cómo el cerebro interpreta las señales de tu propio cuerpo. No solo las señales externas, sino también las internas, como los niveles de glucosa, oxígeno, sal, agua y dióxido de carbono. Todos estos niveles envían datos al cerebro que los interpreta y determina cómo te sientes en tu estado más básico. Veamos algunos ejemplos. Cuando tienes hambre, tus niveles de glucosa y agua están bajos. Esto probablemente hará que tu estado de valencia, tu disposición afectiva, se incline hacia el desagrado. Y debido a esta falta de energía, es probable que sientas un nivel bajo de excitación o energía. Esto puede predisponerte a un estado emocional de irritabilidad o enojo. Otro ejemplo, si te despiertas con dolor de cabeza y de espalda, el cerebro registra estos datos del cuerpo y es posible que eso te haga sentir que te levantaste con el pie izquierdo. El afecto es en esencia una medida básica de tu estado de ánimo. Dependiendo de tu afecto es cómo interpretarás las situaciones que te ocurren durante el día de diferentes formas, de diferentes maneras. Para más información te dejo este video de YouTube que puedes poner en traducción en español debajo del video. El cerebro, una máquina de probabilidades. Nuestro cerebro, anclado en el cuerpo, trabaja constantemente evaluando probabilidades. La doctora Lisa Feldman Barrett explica que el cerebro solo conoce el cuerpo, está atrapado en una caja oscura llamada cráneo y todo lo que conoce del mundo es a través del cuerpo. El cerebro funciona como un ordenador de alta precisión que trata de adivinar lo que está sucediendo o lo que va a suceder, basándose en nuestras experiencias pasadas. Por ejemplo, si hemos vivido en un barrio peligroso donde se escuchaban disparos todas las noches, es probable que al mudarnos a un barrio nuevo, cualquier sonido fuerte sea interpretado como un disparo, provocando una respuesta de alarma en nuestro cuerpo. Otro ejemplo sería entrar a la cocina y oler a pan tostado. El cerebro predice que alguien preparó pan. Aunque no veas el pan, tu cerebro ya se adelantó con esa idea. De hecho, solo con imaginarlo puedes incluso sentir el olor del pan. O imagina que cortas un limón por la mitad, le echas un poco de sal y lo aprietas hasta que la sal se mezcle con el jugo. ¿Se te hizo agua la boca? Claro, ese es tu cerebro recordando esa sensación y anticipando la experiencia.
Por lo tanto, para cambiar estas respuestas automáticas necesitamos exponer al cerebro a nuevas experiencias que modifican su capacidad de predicción. En el caso de los disparos, el cerebro podría aprender que un ruido fuerte no siempre significa peligro. Esto requiere repetición, repetición y más repetición. Ampliando nuestro vocabulario emocional. Una forma de mejorar nuestra relación con las emociones es ampliando nuestro alfabeto emocional. Esto significa tener más palabras para describir cómo nos sentimos. No debemos limitarnos a las palabras que ya conocemos como tristeza, enojo, rabia, miedo, ansiedad. Podemos incluso crear nuevas palabras para describir las sensaciones únicas y personales. Esta expansión del vocabulario emocional nos permite comunicar y comprender mejor lo que sentimos, algo esencial para nuestro bienestar. En algunas culturas existen palabras específicas para describir estados emocionales complejos que no tienen una traducción directa en otros idiomas. Por ejemplo, no lo voy a pronunciar, una palabra alemana que significa placer causado por la desgracia de alguien. La neurocientífica Lisa Feldman Barrett menciona el caso de un soldado que sentía culpa porque mientras marchaba con su pelotón en la guerra experimentó una sensación de disfrute y unidad con el grupo, a pesar de que se dirigían hacia una acción violenta. Este ejemplo ilustra cómo el disfrute no siempre se debe a la naturaleza de la acción, sino a la pertenencia a un grupo. Al comprender esta emoción, el soldado pudo reducir su sentimiento de culpa. Bajo este contexto, te invito a ampliar tu vocabulario emocional y a personalizar tus emociones.